Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver la semana de recursos naturales. Espero que les sirva, veamos la parte teórica de este tema. Entonces, hoy día nos toca ver recursos naturales. Dentro de los recursos naturales vamos a ver los minerales. Los minerales son sólidos inorgánicos de composición definida. Dentro de los minerales nosotros vamos a ver que podemos encontrar minerales de tipo elementales, caso por ejemplo del oro o la plata. Podemos hablar de compuestos como por ejemplo la hematita, o podríamos hablar de la, vamos a decir, calcopirita, o podríamos hablar también de minerales metálicos, del cual por ejemplo se extrae el metal, por ejemplo de la hematita se saca el hierro, de la blenda se saca el zinc, pero también podemos encontrar los no metálicos que sirven como materia prima para generar otras cosas. Por ejemplo, el cuarzo, que sirve para hacer vidrio, o podemos encontrar, por ejemplo, las rocas fosfóricas para hacer fertilizantes. Entonces, podemos encontrar los minerales de esta manera. Ahora, ¿dónde encontramos los minerales? Los minerales los podemos encontrar en lo que se llama como yacimiento. Un yacimiento se puede encontrar de dos formas. Puede estar en forma de vetas o puede estar diseminado. Ahora, dependiendo de la forma en la que se encuentre, voy a trabajar. Si está en forma de veta, lo que voy a hacer es, voy a construir un socavón y voy a llegar a la veta y voy a empezar a extraer. A esto se le llama socavón o laboreo subterráneo. Y si es diseminado, lo que se hace es, se coloca cargas de dinamita, se vuela medio cerro y eso se llama tajo abierto. No importa qué método utilices para extraer el mineral, siempre vas a extraer lo que se llama como la mena. Y la mena está formada del mineral valioso que tú quieres, más todo aquello que no tiene valor económico. Y eso es la ganga. Por eso es que muchos de los procesos metalúrgicos en nuestro país, lo primero que se requiere es que se haga un proceso de concentración, es decir, sacar las impurezas, sacar la ganga y quedarse con el mineral valioso para empezar el proceso metalúrgico. ¿Qué cosa es un proceso metalúrgico? Un proceso metalúrgico se basa en la idea de extraer u obtener el metal a partir del mineral de partida y así generar otros productos posiblemente, por ejemplo en el caso del hierro, el acero. Empecemos con la metalurgia de los diferentes metales que tenemos en nuestro país, ya que consideremos que nuestros gobernantes siempre propalan al mundo la idea de que el Perú es un país minero por excelencia. Bueno, tenemos tantos metales que deberíamos de ser un país productor de, no solamente de materia prima, sino de productos acabados. Pero ahí vamos en camino. Entonces, veamos qué cosa se ve en la metalurgia del hierro, considerado llamada también la siderurgia. En nuestro país encontramos minerales como por ejemplo la hematita, tenemos la magnetita, la siderita y la pirita. La magnetita, la siderita y la pirita, ahí está. De los cuales podemos decir que nuestro material de partida para el proceso de metalurgia es la hematita. Para ello se prepara un alto horno donde se agrega la hematita, el coque y un fundente. Dícese del fundente toda aquella sustancia que ayuda
al bajar el proceso de fusión de un compuesto o de una sustancia. Ahora, ¿qué sucede en este alto horno? Más o menos las temperaturas van aumentando a medida que vas cayendo en el horno, y al inicio, cuando el coque entra en reacción, reacciona con el oxígeno y me forma monóxido de carbono. Este monóxido de carbono reacciona con la hematita y, considerando que esto es más 3, menos 2, menos 2, más 2, 0, menos 2, más 4, este es el agente reductor, ya que está promoviendo la reducción del hierro, ¿correcto? Y este hierro ya sale por esta parte como hierro fundido. Veamos la metalurgia del zinc. En nuestro país encontramos que el zinc está la blenda o esfalerita, que es el sulfuro de zinc, y tenemos también la smithsonita, que es el carbonato de zinc. Principalmente en nuestro país utilizamos la blenda. Ahora, todo este proceso en la metalurgia del zinc, o vamos a ponerlo desde un punto de vista más simple, desde todo aquel mineral que contenga azufre. Nosotros vamos a utilizar ambas partes de este mineral. ¿Por qué? Porque vamos a generar una de las sustancias que antiguamente, hasta más o menos los años 2000, era conocida como el grado de desarrollo que podía tener un país. Entonces, vamos a ver, uno, ¿qué sucede cuando utilizamos un mineral sulfurado? Primero hacemos un proceso de tostación. ¿Qué necesito para un proceso de tostación? Si recordamos, y alguna vez hemos tostado cancha, o maíz, o un pan, siempre necesitamos calor, necesitamos lo que vamos a tostar y necesitamos oxígeno. Entonces, el proceso de tostación se inicia con el óxido de zinc, que reacciona con el oxígeno, el sulfuro, y lo que me genera es el óxido de zinc más SO2. Este SO2 es recuperado, reacciona con oxígeno y agua, y obviamente pasa a la planta de ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es la sustancia que te genera, o lo que te generaba, más o menos el grado de desarrollo de un país. Mientras más ácido sulfúrico produces, más desarrollado es el país. Pero, ¿y de qué me sirve el ácido sulfúrico? Te sirve para todo casi. Hasta para el siguiente proceso de la metalurgia del zinc, el proceso de lixiviación. ¿Qué se supone que significa este proceso de lixiviación? En un proceso de lixiviación, tú tomas una sustancia muy insoluble y la conviertes en una solución acuosa. Pero, ¿cómo convertir una sustancia que es insoluble en agua a estar disuelta en agua? Es que la lixiviación es producto de una reacción química. En este caso, el óxido de zinc, que es una sustancia muy insoluble en agua, la haces reaccionar con el ácido sulfúrico que acabas de formar, formando sulfato de zinc acuoso disuelto en agua más agua. Ahora, esto de aquí, el sulfato de zinc disuelto en agua, está como zinc 2 más y SO4 2 menos. Hace algún tiempo atrás, nosotros hicimos qué es lo que se podía hacer con un ion para convertirlo en un átomo metálico. Es decir, le dimos 2 electrones
y esto pasó a zinc 0. Y esto es producto de una reducción electrolítica. Otros lo conocen como una electrodeposición, que es correcto también. Pero la particularidad de esta reducción electrolítica, la electrodeposición, es que siempre este proceso es tan específico que lo que se genera es zinc al 99,99% de pureza. Por eso es que los metales producidos por el país son muy apreciados en el mercado internacional, porque son muy puros. Pasemos a la metalurgia del cobre. En el caso del cobre, también encontramos 4 minerales o 3 minerales principales. Tenemos, por ejemplo, la calcopirita, tenemos la calcosita, tenemos la cuprita y tenemos la malaquita. Considerando que la calcopirita es una sal doble de hierro y cobre y la malaquita es una sal básica. ¿Qué es lo que sucede en la metalurgia del cobre? En la metalurgia del cobre, el primer paso, como vamos a trabajar con la calcopirita y tenemos azufre, es un proceso de tostación. Tenemos CuFs2 más oxígeno, lo que te genera es CuO, CuS más FO más SO2. Obviamente esto de acá ya sabemos de que se da para hacer ácido sulfúrico. Pero como estas dos sustancias son sólidas y estamos aproximadamente a una temperatura de 1000 grados, no puedo separarlo. Entonces lo que se hace es la formación de una escoria vidriosa. Tenemos esta parte en el horno y a esta parte se le agrega sílice o podría ser silicato de calcio también. Esto, al reaccionar con esto, lo que me genera es esto, que es vidrio. Y a esa temperatura se va al fondo del horno para ser extraído. Entonces, me queda solamente el sulfuro cúprico que pasa a sulfuro cuproso que reacciona con oxígeno y lo que me da es cobre más SO2. Pero este cobre sólido está en el orden del 70 al 85% máximo. Se supone que quiero sustancias relativamente puras. Bueno, si decimos 99,99% es lo más puro que podemos encontrar. ¿Qué hacemos entonces para poder hacer eso? Entonces, lo que se hace es un proceso de electrorefinación o refinación electrolítica también se le dice. ¿Qué cosa es un proceso de refinación electrolítica? Tengo una celda, en esa celda tengo sulfato de cobre y en un electrodo que es el ánodo voy a colocar este cobre que tiene entre 70 y 85%. Y en el otro lado voy a colocar cobre electrolítico al 99,99%. Empieza el proceso de electrólisis. Obviamente en el ánodo se da la oxidación y este cobre pasa a cobre 2+. Pero el cobre que está aquí como cobre 2+, se deposita aquí y empieza a formar en la superficie cobre con el 99,99% de pureza. Entonces, estás disolviendo el cobre impuro para generar cobre puro. Por eso se llama refinación electrolítica. Caso del zinc,
no era refinación electrolítica, porque tú no tenías cobre cero o zinc cero. Lo que tenías era una solución de zinc 2 más y a eso le ponías corriente eléctrica para extraer el zinc. Acá no, acá lo disuelves y lo vuelves a regenerar con su estado de oxidación cero. Metalurgia del plomo. En nuestro país se pueden encontrar 3 minerales principalmente de plomo. Tenemos la galena, tenemos la anglesita, tenemos la cerucita, entre otros. Pero principalmente se trabaja con la galena. Y nosotros ya sabemos qué sucede cuando se trabaja con un compuesto que contiene azufre. Pero cuando uno quiere trabajar con plomo, hay que tener ciertos cuidados. Principalmente, uno, ya no es una tostación completa, sino una tostación moderada. Usualmente, siempre que se hacía un proceso de tostación, el sulfuro cambiaba a óxido y SO2. En este caso, en el proceso de tostación moderada, lo que va a generar es el óxido, el sulfato y SO2. A esto se le llama la calcina. Y echando esto de acá en una relación de 2 a 5, lo que se obtiene en el mismo horno es plomo impuro. Otra vez, un proceso de refinación electrolítica y lo que tenemos es plomo cero impuro pasa a plomo 2 más, al cual le dan 2 electrones y pasa a plomo cero puro. Nos falta los metales principales. Nos falta la metalurgia del oro y la plata. A ver, por ahí metan en su cabeza cómo pueden haber visto en algún momento que se da la extracción del oro y la plata. Recuerdo alguna vez, o las películas antiguas, donde se ponían en un río y empezaban con una especie de cernidor con agua negra a empezar a extraer pepitas de oro. Eso es el proceso artesanal con el cual se extrae el oro y la plata del río o de las aguas donde se está utilizando. Pero para ello se utiliza un compuesto muy tóxico para los seres vivos, el mercurio. Y este proceso se llama la amalgamación. ¿Qué significa la amalgamación? Para hacer amalgama yo utilizo mercurio. Es decir, tengo un poco de tierra en el cual sospecho que hay oro y donde hay oro hay un poco de plata. Ahí se le echa mercurio líquido y lo que te queda es un sólido que tiene el mercurio atrapado al oro y la plata. Para separarlos, lo que haces es, le pones soplete, aumentas la temperatura. Obviamente, como el mercurio es líquido, se va fácilmente. Y lo que me queda es un blister que tiene oro y plata. Esto lo llevo a la mufla, lo caliento hasta su punto de fusión y me sale el oro por un lado y la plata por el otro. El segundo proceso es el proceso de cianuración. El proceso de cianuración es un proceso mucho más industrial y llevado a cabo en una mayor escala, considerando que también es un producto tóxico para los seres vivos, cosa que vamos a ver en la próxima clase. El proceso de cianuración es también conocido como un proceso de lixiviación. Es decir, tengo el oro, al cual le echo cianuro de potasio, al cual le echo oxígeno y agua, y lo que me genera
es un complejo. Esto de acá se hace un proceso de reducción metálica. Es decir, vamos a utilizar un elemento de menor valía que el oro y lo que me genera es esto. Obviamente, el mismo proceso se da tanto con el oro como con la plata. Ahora, deberíamos también entrar a ver la parte de los minerales no metálicos. Y estos minerales no metálicos principalmente se ven en las canteras. Por ejemplo, podemos encontrar canteras, o en todo caso podríamos encontrar, por ejemplo, la roca halita, que es cloruro de sodio. Podríamos encontrar, por ejemplo, los abrasivos, por ejemplo, la arena. Podríamos encontrar, por ejemplo, piedras preciosas, por ejemplo, el rubí. Podemos encontrar diamantes, aquí no hay muchos. Podemos encontrar el lápiz lazuli. Podemos encontrar un poco de esmeraldas, etc. También podemos encontrar para material de construcción, por ejemplo, el cuarzo, que se usa para vidrio, la caliza, que se usa para cemento, etc. Pero también tenemos los minerales, que ya terminamos de hablar, que son los sólidos, pero también hay combustibles. Y en los combustibles tenemos los tres tipos: el sólido, el líquido y el gas. Entonces veamos qué es lo primero que vamos a ver dentro de los combustibles fósiles. Primero, el carbón. ¿Qué es el carbón? El carbón es una roca sedimentaria, producto de la descomposición de materia orgánica, principalmente vegetales. Es decir, cualquier rastro de vegetales o de plantas se transforma en carbón. ¿Correcto? Ahora, pensemos un poquito qué sucede con el carbón. Se supone que si yo lo quiero como combustible, debo generar el mayor calor posible para poder generar la mayor energía posible. Si nosotros hablamos de los vegetales, principalmente los vegetales están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, por ahí fósforo, un poco de azufre y algunos otros elementos más, ¿cierto? Pero principalmente el carbono forma la mayor parte de esta materia carbonífera. El carbón principalmente está formado de carbono, está formado de agua, está formado de cenizas, está formado de azufre, fósforo, tenemos sales minerales y por ahí podríamos encontrar alguna otra sustancia. Podríamos encontrar magnesio también, que es parte de la clorofila. Ya está. Pero de todo esto, lo que se va a utilizar como combustible es obviamente esto de acá. Es decir, mientras mayor sea el porcentaje de carbono, entonces mayor será el valor calórico. Ahora, ¿qué debo hacer para que este carbón sea el más valioso, el que más valor calórico me dé? Hay que considerar que la edad del carbón también influye en su valor calórico. ¿Por qué? Porque a medida de que aumente la edad, a mayor tiempo de fosilización, el porcentaje de agua disminuye, haciendo que el porcentaje de carbono aumente. Y esto también está relacionado con el valor calórico. Por ejemplo, tenemos carbonos de diferentes tipos. Por ejemplo, el lignito.
que es un carbón relativamente joven, que tiene 30 millones de años, con un porcentaje de carbono del 65% aproximadamente, y la antracita, que es un carbón adulto, que pasa los 300 millones de años, con un porcentaje del 95% de carbono. Obviamente, mientras mayor sea el porcentaje de carbono, mayor es la antigüedad, menor el porcentaje de agua, y con ende, mayor poder calórico. Sigamos entonces y veamos el petróleo. Se define petróleo, y no vayan a creer que el petróleo es lo que van al grifo y dicen, señor, deme 30 de petróleo. No, eso es falso. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, y cuando se dice una mezcla compleja de hidrocarburos, implica que son sólidos, que son líquidos y gases. Obviamente, además de estos hidrocarburos, tenemos, por ejemplo, compuestos como los óxidos de nitrógeno, ácido sulfídrico, por ahí, etc. ¿No? Pero una cosa importante del petróleo, y es que su composición depende del lugar de extracción. Entonces, la idea del petróleo es que tenga cierta cantidad de hidrocarburos saturados, pero dentro de estos hidrocarburos saturados que tengan hidrocarburos ramificados. Estos son los que le dan el mayor valor a los diferentes compuestos que salen del petróleo. Y podemos decir, por ejemplo, que nuestro petróleo no es tan puro como podríamos decir, ya que ni siquiera alcanza para el consumo interno. Tenemos que importar petróleo, ya que, por ejemplo, el petróleo de Venezuela y el del Medio Oriente son los que tienen mayor porcentaje de compuestos salicíclicos y ramificados, que son muy ricos a la hora de hablar de derivados. Otra de las cosas que podríamos decir del petróleo es que, como es una mezcla compleja, su coloración puede variar del verde oscuro al marrón, y que su densidad está entre 0,7 y 0,9 gramos por mililitro. ¿De dónde proviene el petróleo? Bueno, pues el petróleo proviene de la descomposición de materia orgánica a una alta presión, ¿correcto? Ahora, si nosotros tuviéramos un yacimiento de petróleo y me están diciendo de que el petróleo se origina por la descomposición de materia orgánica a una alta presión, obviamente yo voy a tener en la parte superior gas, en la intermedia petróleo y en la última parte agua. Entonces, a la hora de saber dónde está un foso, un yacimiento de petróleo, lo que se hace es se construyen torres de perforación. Obviamente es una carrera por ver cuál de las torres es la que rompe la cámara, y obviamente, como está presurizado, el gas y el petróleo sale a una alta presión. Pero va a llegar un momento en que ya la presión de afuera se iguala a la de adentro, y ahora el petróleo ya no sale con mucha facilidad. Por eso se utilizan las bombas de extracción, pero también hay algunos que echan agua para elevar el nivel y la bomba no tenga que sufrir, y otros agregan agentes tensoactivos para que el rozamiento del petróleo, como dijimos que era muy viscoso, baje y que pueda salir con mucha mayor facilidad. Muy bien, una vez que ya sacaste el petróleo, este petróleo no se transporta en volquetes, sino lo que se hace es se construye un oleoducto norperuano, en el caso de nosotros, el norperuano, que trae todo el petróleo de la selva a la costa. Una vez que llega a la costa, va en barco hasta las refinerías. Acá en Lima nosotros contamos con 2 refinerías, La Pampilla y Conchán.
habría que considerar y preguntarse, ¿no? ¿Alguna vez he pasado por la refinería de La Pampilla? Y tendremos que recordar qué cosa encontramos en una refinería. Habría que considerar que lo primero que vas a encontrar en una refinería son pozos inmensos, tipo aquellos que viven en los conos, podrán ver en la punta del cerro un reservorio de agua. Algo así hay, pero en cantidad en La Pampilla. ¿Por qué? Porque cuando llega el petróleo, lo primero que se hace es un proceso de debutanación. Y para eso se colocan esos tanques. Su nombre mismo te dice algo. Debutanación. ¿Qué está sacando? Está sacando el butano. Pero hay que considerar que el butano no sale solo. El butano sale con sus 3 hermanos menores. Es decir, el metano, el propano y el butano. Estos principalmente forman el GLP, donde los componentes principales son estos dos y estos están en muy bajo porcentaje. Lo segundo que se va a hacer es el proceso de destilación fraccionada. Pregunta, ¿qué era una destilación? Una destilación es aquel proceso físico que el cual me sirve para separar los componentes de una mezcla. Entonces, al petróleo que ya se le debutanó, se le ha quitado la parte gaseosa, me queda la sólida y la líquida, a lo que se llama el crudo. Esto se empieza a calentar y esta pasa por una torre de destilación. Ahora, ¿qué cosa va a salir de esa torre de destilación? Salen un montón de productos. Por ejemplo, sale un poco de gas, sale benzina, sale gasolina, sale el diésel, sale aceite, velas, parafina y aquí asfalto. Como pueden ver, saco muchas cosas producto de la destilación del crudo. Pero de todo ello, ¿qué es lo que tiene el mayor valor posible? Lo que más se vende y lo que más le da valor agregado a la destilación del petróleo es la gasolina. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos que van desde el carbono 5 hasta el carbono 12. Pero siempre que uno habla de gasolina, uno habla indirectamente también de lo que se llama como el índice de octano, también conocido como octanaje. ¿Qué cosa es el octanaje? Mide la capacidad antidetonante de la gasolina. Por ejemplo, compuesto índice de octano. Si yo tengo el N-heptano, mi índice de octano es 0. Si tengo el 2,2,4 trimetilpentano, tengo un índice de octano de 100. Ahora, ¿cómo hacemos para entender esto? A ver, cuando nosotros entramos a un grifo, por ejemplo, decimos, ¿no? Échame 30-90, por decir algo. Ya el señor que está en el grifo entiende que es 30 soles de 90 octanos. Pero imagínense que alguna vez entran al grifo y dicen, échame 30-90, y te dicen, no hay. ¿Qué tienes? Tengo N-heptano. Ya, pues échale, es un combustible. A ver, veamos si funciona. Le echas N-heptano, prendes el carro, sabrá Dios si prende. Y si prende, va a aparecer esas carcochas antiguas que en lugar de avanzar, petardeaban más de lo que avanzaban. Y es justamente porque en lugar de que la gasolina se queme de una forma constante y genere energía, mientras menor sea tu porcentaje de antidetonabilidad, entonces
la gasolina en lugar de quemarse explota y eso genera que el carro petardee. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de decir, ¿no? Señor, deme 30-90, no hay, ¿qué tienes? Tengo 2,2,4 trimetilpentano. Bueno, mejor cambiémosle el nombre y digamos que es el isooctano. No, no tengo gasolina 90, tengo isoptano. Pues échale, a ver, otro combustible, veamos qué sucede. Prendo el carro va a parecer avión. Aprieto el acelerador y ya, llegué a donde quería llegar. Pero el detalle es que si la gasolina genera mucho calor, el motor se funde fácilmente. Entonces, ¿qué cosa es este índice de octano? Es la mezcla de estos dos, del N-heptano con el isoctano, para dar, por ejemplo, si quiero gasolina 90 partes de isoctano con 10 partes de N-heptano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entonces, si hemos definido la gasolina como una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos que van del 5 al 12, cómo es que la gasolina o su calidad se puede medir solo con el 7 y con el 8? Porque el N-heptano tiene 7 carbonos y el 8 y el isoctano tiene 8. Y es que para que esta, que es una mezcla ideal, se parezca a la gasolina que hemos hablado teóricamente, hablamos de aditivos. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba este de acá, el llamado plomo tetraetílico, el cual se desechó ya que había demasiada toxicidad por el plomo ante el proceso de combustión. Ahora lo que se utiliza es el MTBE. Profe, ¿qué cosa es eso? Ni siquiera me voy a molestar en decirles el nombre. Les voy a escribir la fórmula para que ustedes me lo digan. Metil, terbutil. Entonces este es el metil, terbutil, éter. Ahora, también se utiliza lo que se llama como el cracking catalítico. Cracking, romper catalítico, que está relacionado con el aumento de velocidad. Si yo tengo una cadena larga y le aplico el cracking catalítico, cracking, romper, viene a ser C8H18 más C8H16. Esto de acá es gasolina. Y aquí, esto viene de la industria petroquímica y lo que sale es diferente, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de plásticos, de carcasas, etc. Y para terminar, el GNB, o en todo caso, gas natural. También producto de la descomposición de materia orgánica, pero en este caso el gas natural está formado por metano, etano, propano y butano, considerando que este solamente puede llegar a ocupar el 95% y el resto se divide entre todos. Muy bien, hemos terminado la parte teórica, pasemos a los ejercicios para afianzar y retroalimentar algunas cosas que puedan haber quedado en el aire. Los recursos naturales son todo aquello que el hombre puede utilizar y aprovechar y representan fuentes de riqueza que contribuyen a la economía de un país. Estos pueden ser renovables o no renovables. Al respecto, identifique la alternativa que contiene a los recursos naturales no renovables. Obviamente, si hablamos de recursos naturales no renovables, estamos hablando de aquellas sustancias que se acaban en algún momento. Por ejemplo, ¿el gas natural se acaba? Sí, correcto, se va a acabar. ¿El viento se acaba? No. ¿Los minerales? Sí. ¿La energía solar? Tampoco. Claro, si vamos a hablar de energía solar de acá a unos 100 millones de años, donde recién el sol se apagará, bueno, tenemos mucho tiempo todavía para verlo. ¿Y el agua? Tampoco. Entonces, podríamos decir
que la respuesta es la A. Dice, los recursos naturales según lo que contienen pueden ser inorgánicos u orgánicos y su explotación es muy importante para la economía de nuestro país. Con respecto a los recursos naturales inorgánicos que se encuentran en la superficie o en el subsuelo, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. La ganga es la parte no valiosa del mineral. Hay que recordar que cuando sale la mena, que es lo que sale del yacimiento, la mena es lo que contiene la ganga y el mineral valioso. Por tal razón, la ganga no es parte del mineral valioso. La ganga y el mineral valioso son partes de la mena. Falso. La mena es la parte valiosa del mineral. Al revés, el mineral es la parte importante de la mena. Falso. El mineral contiene sustancias con composición química y característica definida. Correcto. Los yacimientos mineros se pueden explotar a cielo abierto, también conocido como tajo abierto y por socavones. Verdadero. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero, verdadero. Los metales en general se encuentran en una variedad de minerales. Al respecto, encuentra la relación correcta entre mineral y su respectivo metal e indique la alternativa correcta. Blenda es zinc. Cuprita, cobre. Galena, plomo. Y hematita, hierro. Entonces es CDBA. La respuesta es la B. Los procesos metalúrgicos son un conjunto de acciones que se desarrollan sobre el mineral para incrementar la concentración del o de los metales. Con relación a los procesos metalúrgicos, relacione correctamente los siguientes proceso-uso y marque la alternativa correcta. Lixiviación. La lixiviación puede darse en una extracción sólido-líquido, puede utilizarse también para la separación del oro, pero la amalgama es lo que se utiliza en la separación del oro, la refinación y la purificación de metales. Entonces esto sería A, esto sería B y esto sería C. Entonces la respuesta es la E. Los minerales se encuentran en la naturaleza como compuestos y elementos. Así tenemos a la magnetita, la siderita, el oro y la plata, que se pueden encontrar en su estado nativo. Con respecto a los minerales mencionados, indique verdadero y falso según corresponda. La magnetita es un mineral oxidado. Podemos ver de que es un óxido y eso es correcto. La siderita se separa por calcinación. Generalmente todo compuesto que está formado por carbonatos siempre se calcinan para dar el óxido más CO2. El oro y la plata solo se encuentran en su forma nativa. No, también tenemos la calaverita, que es esto de acá, y es un compuesto. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Dice, el carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos como el hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Arde fácilmente y es uno de los combustibles fósiles más utilizados. Con respecto a los tipos de carbón mineral, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. La turba tiene el menor poder calorífico que la antracita. Eso sí es cierto, porque la antracita hemos dicho que es la más adulta de todos los tipos de carbonos, mientras que la antracita tiene 94,1%, la turba alcanza el 60%. Entonces eso es correcto. La turba es el más pobre en el contenido de carbono. Dentro de ellos sí podría decirse. 50 gramos de antracita al 94,1% de pureza contiene 1,95 gramos de impureza. Wow. Entonces, si yo tengo 50 gramos de carbón yo sé de que cada 100 gramos de carbono tiene 94,1 gramos de carbón
puro. Se va esto, se va esto. Esto me sale 47,05 gramos. Pero yo tengo de 50 gramos de carbón, 47,05 gramos de carbono y obviamente 2,95 gramos de impurezas. Por esa razón, eso es falso. La respuesta sería la A. La siderurgia es un conjunto de técnicas para el tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de hierro. Una de sus reacciones químicas consiste en la reducción de óxido férrico con monóxido de carbono según la siguiente reacción. Determine la cantidad de moles de CO que se requiere para reducir 0,6 toneladas de mena que contiene óxido férrico en un 80% de pureza. Entonces tengo Fe2O3 más 3CO me da 2Fe más 3CO2. 1 mol, 3 moles. 160 gramos, 3 moles. Tengo 600 kilogramos al 80% de pureza. ¿Cuántos moles será? Entonces, esto obviamente sale 480 kilogramos por 1 kilogramo, 1000 gramos, por 160 gramos, 3 moles. Se va, 160, esto sería entonces 3 por 3, 9, por 1000, sería 9, 9,0 por 10 al cubo moles de CO2. Esto sería entonces F 9 por 10 al cubo. La composición del gas natural varía según el yacimiento, pero el componente principal es el metano, que se presenta en un 70-90%. Además, otros hidrocarburos ligeros, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Con relación al gas natural, indique verdadero y falso en las siguientes proposiciones. ¿Se le conoce como GLP? No. El gas natural también se le conoce como el GNV, gas natural vehicular. ¿Se usa en los motores de combustión? Sí, correcto. ¿Se emplea como materia prima para fabricar plásticos? Sí, correcto, podría ser utilizado de tal manera como combustible, como materia prima para hacer plásticos, para incrementarla, diferentes cosas. Eso es correcto. 9. El petróleo es uno de los recursos naturales más importantes y la principal fuente de energía en nuestro país. Con respecto a sus derivados, indique verdadero o falso según corresponda. La gasolina sigue siendo el principal combustible automotriz. Correcto. Uno de sus derivados es el gas licuado de petróleo. Claro, en el proceso de debutanación se extrae la fase gaseosa y en la fase gaseosa se extrae justamente el GLP. La brea y el asfalto son fracciones más volátiles del petróleo. Falso, son las fracciones más pesadas, ya que a la hora de extraer la brea y el asfalto salen por la parte inferior de la torre de destilación. Entonces la respuesta es la C. La gasolina es una mezcla líquida de hidrocarburos que cuando se combina con el aire y se comprime fuertemente tiene la tendencia a inflamarse de forma explosiva. Con respecto a la gasolina, indique verdadero y falso según corresponda. El octanaje es una medida de la calidad de la gasolina. Correcto. Te sirve como un antidetonante y eso te dice qué tan buena es la gasolina. En lugar de que sea solo para acelerar, puede ser petardante y entonces ahí sí estamos mal con la gasolina. Eso es correcto. Dice, un aditivo ecológico para la gasolina es el metilterbutiléter. Correcto. Eso evitaba el uso de plomo en la gasolina. La gasolina de 90 octanos tiene mayor poder antidetonante que la de 97. Falso. La de 97 tiene mayor poder antidetonante. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Hemos llegado a la parte final.
Espero les haya servido. Nos estamos encontrando en una próxima ocasión.